Buenos días, iglesia. Bueno, me alegra verlos un domingo más, tener la oportunidad de compartir la palabra, de hablar en nombre de Dios, ¿no? Que no es una tarea fácil, pero me alegro en el Señor que me da esta oportunidad y bueno, vamos a estudiar entonces la palabra. ¿En qué capítulo, en qué libro estamos? Colosenses, muy bien. ¿Y en qué capítulo? Muy bien, así me gusta, pilos, atentos. Vamos entonces allí, Colosenses capítulo 3. Y hoy vamos a estar, si el Señor lo permite, en los versículos 5 al 7. Muy bien, vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a leer este verso al unísono, versos 5 al 7. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. ¿Ya lo tenemos? Bueno, vamos a leerlo entonces al unísono a la cuenta de 3, 2, 3. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. También anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Vamos a orar. Bendito Dios de la gloria, gracias Señor, nuevamente te doy por esa oportunidad que me da Señor de compartir tu palabra, y gracias Señor por cada uno de los hermanos también que han venido en esta mañana, los que nos visitan, porque tú has puesto Señor el querer como el hacer por tu buena voluntad de venir. No es casualidad, es una obra tuya Señor en nuestros corazones de querer buscarte, de querer conocerte, de querer intimar, de querer estar Señor reunidos como tu cuerpo, como iglesia. Y quiero, Señor, pedirte que me guíes en esta mañana para predicar y para hablar tu palabra fielmente, que no se interpongan mis pensamientos, mis opiniones, mi manera de pensar, sino que esté presente, Señor, todo el tiempo tu pensamiento, tu mente, tu corazón en cada una de la exposición, Señor, de las cosas que se dirán, Señor, que me permitirás hablar en esta mañana. Y que hables, Señor, y conforte nuestro corazón y nos ayudes a tomar decisiones también radicales de santificación para ti, Señor, de santidad, de piedad, Señor, para honrar tu nombre, Dios. Hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, iglesia, vamos a continuar entonces. Hace 8 días... ¿Quién me recuerda qué vimos hace 8 días? Rápidamente, ¿recuerdan? Habían dos mandatos, ¿sí? En la palabra. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos 2 mandatos? Muchas gracias. Entonces, eran 2 instrucciones. La primera, que está en el versículo 1 del capítulo 3, dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿cierto? Es decir, buscad las cosas celestiales. El otro mandato en el versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, ¿sí? No en las cosas terrenales. Eso es lo que veíamos hace 8 días. ¿En virtud de qué? El versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Entonces estos mandatos son a la iglesia, ¿sí? Este mandato no es a una persona que no conoce de Dios, una persona que está alejada. No, porque una persona que está alejada, que no conoce a Dios, ¿cómo va a poner la mira en las cosas de arriba? Si lo natural de una persona sin Dios es buscar ¿qué? Las cosas de la tierra, ¿sí? Las cosas terrenales. Pero los que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Los que hemos creído en Jesucristo, se nos manda a buscar no lo terrenal más, no a seguir como la corriente de este mundo, sino como nuevas criaturas en Cristo, a buscar las riquezas celestiales que el Señor nos tiene allí en la eternidad. Muy bien, ese es un poquitico el contexto.
Ahora, la pregunta con la que quiero iniciar en esta mañana es: ¿has creído en Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que has escuchado el Evangelio y has tomado una decisión de creer en ese Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación, que Dios envió a su Hijo Jesús para morir en tu lugar por tus pecados, porque tú y yo hemos cometido muchos pecados y esos pecados nos han alejado de Dios. Y esos pecados no solamente nos alejan de Dios en el presente, causándonos sufrimiento en el presente, sino que por toda la eternidad estaremos alejados de Dios. Que cuando muramos y partamos de este mundo, si no estamos en Cristo, estaremos eternamente expulsados de la gloria de Dios. Yo no sé si eso es lo que tú quieres en tu vida, o si quieres más bien tener la seguridad de que mueres y vas a estar con Dios. Porque como siempre lo repito, en muchos funerales uno escucha: Dios lo tenga en su santa gloria. Y la Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están alejados de Dios. Entonces, si una persona ha pecado y muere en sus pecados, por más que en un funeral le digan así es que esté en la gloria de Dios, no va a estar en la gloria de Dios. Va a estar alejado eternamente en un lugar que la Biblia llama el infierno o la condenación. Pero las buenas nuevas de salvación vienen en esta mañana para ti si no conoces a Cristo. Y te dicen: pon tu fe en Jesús. Pon tu fe en Jesús, cree en Él. Él es suficiente para perdonar tus pecados. Él es suficiente para quitar tus culpas. Él es suficiente para llevarte de las tinieblas y de la oscuridad a la luz. Para llevarte de una eternidad alejado de Dios a llevarte una eternidad con Él. Dice Efesios capítulo 1, versículo 14. Efesios 1:14. Perdón, 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ahí denota el proceso. En él también habiendo oído primero, para poder ser salvos, ¿qué se necesita primero? Oír. Bueno, ¿oíste el evangelio? Habiendo oído en la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo ejercido fe en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí nos agrega un detalle más, y es que el que cree en Cristo, el Espíritu Santo de Dios entra a morar en uno y empieza a hacer una cantidad de cambios internos, de santidad, de cambiar tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, y te empieza a dar una vida, verdadera vida, porque es que vivir sin Dios no es vida, es muerte. Vivir con Dios es vida, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, te da vida de manera que tú puedes obedecer a Dios, porque es que obedecer a Dios sin el Espíritu Santo es un fracaso. ¿Sí? Lo veíamos hace 8 días, si tú intentas, es que Dios me dice que debo congregarme, Dios me dice que debo dejar ciertas cosas y hacer otras cosas, pero si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida, voy a fracasar en el intento. Pero si he creído al Evangelio, lo he recibido, recibo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me da vida para poder obedecer a Dios. Entonces la pregunta es: ¿tienes al Espíritu Santo morando en ti? Si no, te invito a que creas en Cristo, que creas en la obra de Él. Y si ya conoces a Cristo, te invito a que tomes decisiones de santidad para Él, para una vida que realmente agrade a Dios. Vamos al versículo 3 en Colosenses. Versículo 5. Hoy veremos en estos versículos, iglesia, como introducción, un mandato más que da Pablo, que da Dios a los creyentes a través de Pablo. Y el mandato es ¿cuál? Hacer morir lo terrenal en nosotros. Hacer morir lo terrenal en nosotros.
Y más específicamente, iglesia, hablando de los pecados sexuales, ¿sí? Sé que esto es un tema difícil de tratar, ¿sí? Muchas veces la sexualidad a veces es como un tabú, pero Dios la creó y es buena y es provechosa dentro de los límites que Él estableció. Pero Pablo va a empezar a dar una serie de mandamientos respecto a nuestra vida cristiana. Y la lista de estos mandamientos la encabezan los pecados sexuales. Ahora, Dios quiere que nosotros le honremos y le obedezcamos en esta área. Para Él, esto es un pecado, como todos, graves. Y Dios lo toma muy en serio. Y como discípulos de Cristo no debemos vivir más en ellos. Y al final les voy a dar una lista práctica de cómo hacer morir lo terrenal en ese aspecto en nuestra vida. Entonces, dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, como les decía, tal vez hoy me vas a decir, bueno, pero es que yo no tengo ninguna lucha con los pecados sexuales. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero más adelante Pablo nos va a empezar a hablar de la ira, de las malas palabras, del enojo, de las mentiras, de la falta de perdón. Ahí sí te vas a identificar, ¿sí? Pero hoy el Señor específicamente nos habla de este aspecto de la intimidad y de la moralidad, de la moral. Y nos dice hacer morir todo acto o deseo sexual que no se encuentre bajo los límites y el orden que Dios ha establecido. Ahora, ¿por qué para Dios es tan importante esta área? ¿Sí? Esta área de la intimidad. Sencillamente, si vamos al inicio de todo, a Génesis, Dios dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne, ¿sí? Ahí cuando habla de una sola carne, está haciendo referencia a la consumación del matrimonio, que es justamente la intimidad. La intimidad. Para Dios es supremamente especial. Dios la creó bajo ese contexto del matrimonio. Y para Dios es supremamente importante porque la intimidad es la manera en que Dios decidió que el hombre pudiera, que la raza humana pudiera subsistir, ¿sí? Si no hubiese un hombre y una mujer y se unieran en intimidad, la raza humana no subsistiría, ¿sí? Yo he escuchado muchas veces este ejemplo de hoy en día que está tanto de moda el tema LGTB, dejen una isla a dos hombres y dejen otra isla a un hombre y una mujer. Y después de 60, 70, 80 años, la isla del hombre y de la mujer va a estar multiplicada, van a haber 30, 40 personas, mientras que la isla donde estaban solo dos hombres van a estar muertos, ¿sí? Porque la subsistencia y la subsistencia de la raza humana es por la unión de un hombre y una mujer, no de dos hombres, no de dos mujeres. Por eso ese no es el diseño de Dios, eso no es correcto delante de Dios. Pero Dios permitió esta unión, esta intimidad entre el hombre y entre la mujer para poder preservar la raza humana. Y además, recordemos que esta intimidad se da en un contexto de matrimonio. Y el matrimonio es la ilustración que Dios utiliza para hablar del amor de Cristo por su iglesia, ¿sí? Entonces, la magnitud de lo que es la intimidad y lo que es el matrimonio. Pero Satanás y el mundo se rebelan ante esa verdad de Dios y dicen con que Dios ha dicho, así como en Génesis, ¿recuerdan? ¿Cierto? Le dijo la serpiente a Eva, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol, ¿cierto? Entonces hoy en día la humanidad dice, con que Dios ha dicho que solamente puedes tener relaciones sexuales entre el matrimonio, ¿cierto? Con que Dios ha dicho, y reta la orden de Dios. Y así como la serpiente le dijo a Eva, eso no pasa nada si tomas de ese fruto. ¿Pero qué pasó? ¿No pasó nada? No, ella tomó del fruto, dio a su esposo, ¿y qué pasó? Sus ojos fueron abiertos, cometieron pecado, fueron expulsados del Edén, de ese lugar hermoso,
Entonces, ¿no pasó nada? Sí pasó algo, ¿sí? Hasta ese punto, Adán y Eva solo conocían lo malo porque Dios se lo había dicho. Pero después de que pecaron, por su propia experiencia se dieron cuenta que lo malo verdaderamente es malo y que hay consecuencias. Y es así en el mundo. Con que solamente puedes tener relaciones sexuales en el matrimonio. Ay, no, eso no pasa nada. Eso no pasa nada, ¿cierto? No pasa nada. Ay, ¿qué importa? Pueden tener relaciones entre el mismo sexo, ¿cierto? O diferentes maneras, eso no pasa nada. Pero hay graves consecuencias, y lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que continúe leyendo conmigo allí en el versículo 5. Hay una cantidad de pecados que menciona aquí Pablo. Menciona cuatro pecados. Ahora, en Colosas y en general en el mundo greco-romano, Corinto era altamente contaminado por la depravación sexual y el libertinaje, ¿sí? Ahora, ¿estamos igual hoy o diferente? Tal vez hoy no está tan grave como en ese tiempo. No. Igual o peor, exactamente, tal vez hasta peor. Tal vez hasta peor. Y Pablo dice, haced morir, y empieza a mencionar algo. Lo terrenal en vosotros, fornicación, ¿sí? Fornicación. ¿Qué quiere decir fornicación? Mire, me gusta mucho el significado en el original. En el original la palabra en griego es porneia, de donde viene pornografía. Y significa vender la pureza sexual. Vender la pureza sexual. Promiscuidad de todo tipo. Hace referencia a cualquier relación sexual ilícita, a todo acto impuro que esté fuera de los límites del matrimonio. Es decir, aquí entra adulterio, relaciones prematrimoniales, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, masturbación, pornografía y de ahí para adelante. Sé que son temas fuertes, iglesia, y mencionar esto aquí en el púlpito no es fácil también para mí, pero Dios lo dejó escrito con un propósito, para que nos confrontemos con eso y para que tomemos decisiones, porque es una realidad. Eso hace referencia a la fornicación. Impureza, en el original la palabra acatarsia, que está compuesta de ac, que es no, y kataros, que es limpio, es decir, algo que no es limpio, inmundo, ¿sí? Tener pensamientos impuros, cualquier pensamiento, cualquier actitud, cualquier trato en el cual no haya pureza, es pecado, ¿sí? Por eso Dios nos llama a mirarnos con pureza, a pensar con pureza, a hablarnos con pureza, a tratarnos con pureza, es lo que dice la palabra. Mirarnos con pureza como Cristo nos enseñó. ¿Recuerdan este pasaje cuando Cristo confronta a los fariseos? Dice, como está escrito, ustedes dicen como está escrito, cualquiera que cometiere adulterio es pecado. Pero Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado en su corazón, ¿sí? Ya ha adulterado. Dios eleva los estándares de santidad. Entonces habla de mirar con pureza. La siguiente palabra es pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas habla de sentimientos fuertes que no son guiados por Dios. Habla de apetitos sexuales. Pasiones desordenadas, ¿sí? Hoy en día, yo creo que cada uno de ustedes sabe cuánto desorden en esta área hay en el mundo. Sí, ya no hay límite, ya no hay respeto, ni por edad, ni por género, ni por nada. Hay un completo, es eso, desorden, pasiones desordenadas. Y la última palabra es malos deseos. Esta es la palabra concupiscencia, lo que conocemos como las concupiscencias. Y es específicamente un deseo de lo prohibido, un deseo de lo podrido, de lo envenenado, de lo malo, específicamente en el área sexual. Ahora, Pablo, ¿qué nos dice en este pasaje? Dice, todas estas cosas son terrenales e involucran los miembros de nuestro cuerpo terrenal, ¿sí?
En el original, cuando dice lo terrenal, habla de nuestros cuerpos terrenales, porque estos pecados sexuales involucran nuestro cuerpo, involucran los miembros de nuestro cuerpo. Y Pablo dice, haced morir, pero no dice haced morir los miembros del cuerpo, porque Dios no quiere que nosotros moramos, ¿sí? Sino lo que está detrás, ese dominio, ese poder que puede controlar nuestro cuerpo y que nos puede llevar a cometer pecados. Quiero que veamos la palabra haced morir. Haced morir en el original es matar. ¿Sí? Es una palabra fuerte. Matar. Pablo está diciendo, maten esos deseos terrenales que hay en vuestro cuerpo, mátenlos. La palabra en origen es necro, ¿sí? Habla de matar, habla de ver como cadáver, habla de privar de vida o de poder energizante, habla de cortar figurativamente todo lo que energice esos deseos. Es considerarse muerto, considerarse muerto. Y es interesante que es un imperativo, no es opcional. O sea, el creyente le dice, bueno, si quieres, no, es un mandato, es una responsabilidad. Creyente en Cristo Jesús, si estás luchando con área sexual, Dios te dice hoy, mata, considérate muerto a esos deseos. Y esto derriba todo tipo de falsa enseñanza de que la santidad es pasiva. ¿Sí? La santidad como que yo me voy a quedar esperando a que Dios venga y místicamente y sobrenaturalmente me quite todos esos deseos y esas pasiones desordenadas. La santificación no es un proceso pasivo, es un proceso activo en el que nosotros debemos participar. Debemos participar. Es interesante que tal vez tú empiezas los caminos con Dios, vienes con pecados, con luchas, y vienes a Cristo y resulta que sigues luchando con lo mismo. Y sigues luchando con lo mismo. ¿Pero qué pasó, Señor? Y te preguntas, Señor, pero si es que ya creí en ti, ya puse mi fe en el Evangelio, ya el Espíritu Santo está morando en mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigo teniendo estas luchas? ¿Por qué sigo teniendo estos deseos desordenados? Ya quisiera uno, iglesia, que tan pronto uno crea en Cristo y ejerza fe en el sacrificio de Dios, que ya todas esas pasiones y esos deseos desordenados se fueran. Ya todos quisiéramos eso, pero no es así. Comienza una batalla que debemos dar, e iglesia va a durar toda la vida. Eso no es que, ahora, van a haber ciertos pecados que yo voy a poder dejar y después de cierto tiempo yo ya no voy a luchar con ciertos pecados, pero voy a luchar con otros. Y la lucha continúa, y es una batalla, es una guerra que debemos dar, Pero esta victoria, iglesia, esta victoria contra el pecado empieza desde nuestra mente. Y eso es lo que hemos venido hablando desde hace 8 días. Todo empieza desde nuestra mente. La palabra hacer morir, que es matar, habla de considerar como muerto el pecado en mí. Sí, es algo mental. ¿Sí? Tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos el pecado. Si nosotros vemos el pecado como, ay no, yo no puedo hacer, yo no debo hacer esto. No, yo donde haga esto es terrible. Yo no debo. Tenemos que cambiar esa mentalidad por estoy muerto a esto. Yo ya morí. Esto ya no tiene dominio sobre mí. Eso ya no tiene control sobre mí. Yo ya no voy a obedecer a este pecado. Yo ya morí a eso. Cambia la manera en que uno lucha contra el pecado. Si uno dice no debo, así uno dice no, es que yo ya eso morí. ¿Sí me siguen? Es mental. Empieza la batalla, se empieza a ganar desde la mente. Desde la mente. Pero si yo dejo un espaciecito pequeño, dejo una ranurita pequeña, el pecado por ahí se va a entrar. El pecado va a entrar por ahí. Y voy a empezar a permitir ciertas cositas poco a poco, hasta que me veo envuelto completamente en el pecado. El pecado no llega, iglesia, por, digamos así, dando pasos de a kilómetros. El pecado llega dando pasos de a metros, pequeño, poco a poco.
Así que yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué cosas estás permitiendo hoy en tu vida que son pecado? ¿Qué espacio le estás dando a Satanás y a tu carne para que puedas terminar pecando? Me gusta esta frase de un predicador: si tú no matas al pecado, el pecado te va a matar a ti. Si no matas el pecado te va a matar a ti. Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Esa es la idea de una carnada que uno lanza y uno va atrapando el pececito y el pececito se va dejando seducir por la carnada y uno lo va atrapando. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, esos deseos, esos malos deseos que hablábamos, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Da a luz la muerte, ¿sí? Te termina matando el pecado. Da a luz la muerte. Por eso, hermanos, debemos cortar con todo aquello que para nosotros se convierta en una tentación, que para nosotros sea un medio para yo caer. ¿Sí? Nosotros somos seducidos fácilmente. Hay un libro de Thomas Brooks, un puritano, que decía: el pecado es como una copa de oro que te atrae, que te llama la atención. Y Satanás te va a mostrar la copa de oro, pero no te va a mostrar el veneno que hay adentro, que te termina matando. Así que hay que cortar. Lucas capítulo 9, versículo 43. Marcos 9. Marcos 9, 43 al 49. Dice la palabra: si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿sí?, de pecar, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Sí? Ahora, ¿qué está enseñando Cristo acá? ¿Que entonces yo me debo cortar la mano? ¿Que me debo cortar el pie? ¿Que me debo sacar los ojos? No, aquí no está apoyando Jesucristo la mutilación, o lo que hablábamos en el contexto de Colosenses, que es el ascetismo, que es el autoinfligimiento de dolor, ¿cierto? Yo mismo me latigo, yo mismo me corto, hago cosas para poder vencer el pecado. No, porque tú te puedes cortar la mano, te puedes cortar el pie, te puedes sacar un ojo e igual seguir sintiendo los mismos deseos y las mismas pasiones desordenadas y desenfrenadas. Así que lo que está hablando aquí Cristo es: cualquier cosa que te produzca tentación, acaba con ella de raíz. Acaba con ella de raíz. Es mejor, porque si no te terminarás cediendo y pecando. Muy bien, vamos a Colosenses, volvamos allí. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos
y avaricia, que es idolatría. No quiero dejar de mencionar este último pecado que menciona aquí Pablo. Ya no es un pecado sexual, dice avaricia. Sí, la avaricia. ¿Sí? Ahora yo me pregunto, bueno, ¿por qué Pablo siempre que va a hablar de las obras de la carne o de los pecados, siempre encabezan el área sexual? ¿Sí? Siempre encabezan, ahora no quiere decir que sean peores, ¿sí? Delante de Dios todo es pecado, ¿sí? Pero sí tal vez son pecados que esclavizan más, son pecados que traen peores consecuencias, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Y también habla de la avaricia, ¿sí? Entonces, la inmoralidad y el dinero, ¿sí? Dos grandes males de este mundo, dos grandes males del hombre, en este tiempo y hoy todavía, ¿sí? Y habla aquí la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el deseo de tener más, es el deseo desenfrenado de tener más de lo que Dios determina bueno, más de lo que Dios determina bueno, ¿sí? Ahora, ¿está relacionado con la parte de la inmoralidad? En cierta parte sí, porque la inmoralidad ¿qué? Es que querer más y más y más fuera de los límites de Dios, fuera de lo que Dios determina que es bueno. Ahora dice la palabra que es idolatría. La avaricia es idolatría, ese deseo por tener más y más dinero termina tomando el lugar de Dios y ya el dinero se vuelve el primer lugar en mi vida y ya no es Dios, entonces se vuelve un ídolo, querer tener dinero. Y saben, algo muy característico de una persona avara, es triste, una persona avara es una persona que descuida incluso sus propias necesidades por querer acumular dinero, ¿sí? No sé si han conocido personas así, que ni siquiera mercan, ni siquiera se compran un pantalón, una camisa, teniendo el dinero. ¿Por qué? Porque quieren acumular más y más. Se privan incluso de sus propios deseos, de sus propias necesidades básicas, por querer acumular. Y la Biblia dice, una persona que está así es un idólatra. Y su Señor ya no es Dios, su Señor es el dinero, como dice Mateo capítulo 6, 24. No podéis servir a dos señores, o servís a Dios o servís a las riquezas. Muy bien, versículo 6. Versículo 6. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Este versículo 2 nos recuerda la seriedad con que Dios ve el pecado. La seriedad con que Dios ve el pecado. Y también nosotros deberíamos ver el pecado con la misma seriedad con que Dios lo ve. Dios dice que, bueno, lo veíamos anteriormente, es preferible, dice, que córtate la mano, córtate el pie, sácate el ojo antes de que peques. Dios ve eso muy serio y Dios no quiere que caigamos en ello. Pero lo más importante es que el pecado constante en una persona que no ha creído en Jesús lo puede llevar a la más profunda y eterna condenación. A la más profunda y eterna condenación. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 3 veces santo dice la palabra, y se opone inalterablemente contra el pecado y lo castiga. Dios se aira contra el pecado, Dios se aira contra el que comete pecado. Está airado, dice la palabra, todos los días con el pecador. Todos los días con el pecador. Ahora el versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios. La ira de Dios, la palabra ira aquí hace referencia a rebosar o hincharse, ¿sí? Por lo que la ira de Dios no es un estallido, sino que es algo es algo controlado, que Dios con el tiempo va permitiendo. Él ve toda la humanidad como está, Él ve el pecado como está hoy en día, los hombres como desobedecen a Dios, pero va a llegar un momento en que va a ejercer su ira, va a ejecutar su ira sobre el pecador. Ahora podemos verlo desde un punto de vista escatológico, mirando hacia el futuro, la ira de Dios en la tribulación, ¿sí? Que cuando Cristo venga por segunda vez va a traer juicio sobre el mundo, va a traer juicio sobre el pecador, y aquel que no está en Cristo va a tener que sufrirlos, y no son juicios leves,
Si hoy un medio terremoto nos pone en pánico, todo lo que va a suceder en la tribulación eso no se compara. Es muchísimo más fuerte, es muchísimo más duro, es la ira de Dios. Pero miren que la palabra aquí en el versículo 6 dice cosas por las cuales la ira de Dios viene, ¿sí? No está hablando de vendrá. ¿Sí me siguen? O sea, el que comete pecado no necesariamente está hablando, no hay que esperar hasta la tribulación para sufrir la ira de Dios, de los que permanecen en pecado. No, ya está presente, activa en estas personas. Está presente y activa en estas personas. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela. ¿Sí? Que no dice se revelará, sino se revela. Sí, se puede participar de la ira de Dios en el presente. Porque la ira de Dios se revela ¿contra quién? Bueno, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí, la ira de Dios está sobre aquellos, sobre toda impiedad y sobre toda injusticia. Y ya sabemos que la piedad hace referencia a pecados contra Dios y la injusticia habla de pecados contra el prójimo. Aunque sabemos que todo pecado contra el prójimo también es contra Dios. Y dice la palabra, la ira está sobre estas personas. ¿Y cómo Dios manifiesta su ira? ¿Cómo la deja ver? Entregando al hombre a su pecado, dejándolo hacer lo que quiera. Miren, Dios hace 3 entregas en Romanos. El versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Segunda entrega, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Tercera entrega, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El peor castigo de Dios es ese, iglesia. Si quieren vivir en sus pasiones y en su lascivia y en su lujuria y en su desenfreno sexual, háganlo. Vivan así, Dios lo permite. Pero dice el versículo 27 que después van a recibir la retribución debida a su extravío. Entonces después van a ver las consecuencias. Mire el versículo 28 dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó una mentalidad reprobada para hacer cosas que no convienen. Hagan entonces lo que no convenga y sufran ustedes mismos. Y sufran ustedes mismos su propio extravío. Su propio extravío. Después vienen las consecuencias. ¿Qué consecuencias hay de no tener una vida, digamos, moral, una vida sexual dentro del orden de Dios, dentro de los parámetros de Dios? Hay muchos. Embarazos no deseados, abortos. Y el aborto, hasta donde yo tengo entendido, una mujer que ha experimentado aborto no lo puede superar. Toda la vida lo recuerda. Adicción a la pornografía. Dicen que la adicción a la pornografía es peor que la adicción a la cocaína. Explotación sexual, prostitución, abuso de menores, abuso. Enfermedades venéreas, divorcios, familias destruidas, ministerios destruidos. Entonces, Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho esto, eso no pasa nada, eso es mentira lo que Dios dice. Y hoy el mundo nos dice igual.
Ay, que solamente puedes tener relaciones en el matrimonio. Eso es mentira, puedes hacerlo como quieras, eso no pasa nada. Y miren las consecuencias que hay, por ver algunas nomás, por ver algunas nomás. Y es triste, iglesia, incluso ver los ministerios destruidos. Hace poco se escuchaba acerca de este pastor Steve Lawson. Bueno, hace poco no, hace un tiempo ya, que cayó en adulterio. No mató ese pecado en su vida, no lo hizo morir como Dios dice. Terminó adulterando, engañando a su esposa, se dañó ese ministerio, mal testimonio en la iglesia, mal testimonio entre el mundo. La palabra dice en Romanos que por nuestra desobediencia y nuestro mal testimonio el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Una familia destruida, una esposa, unos hijos, los hijos sufren las consecuencias también del divorcio, del engaño de los padres. O sea, hay muchas consecuencias, iglesia. Y Dios quiere que veamos con seriedad esta área de nuestra vida, que la guardemos, que la cuidemos, que la honremos, que no vendamos nuestra pureza sexual. Es lo que quiere decir fornicación, no venderla. Si no le damos muerte, este pecado nos terminará matando a nosotros. Pero sobre todo el peor castigo que podemos recibir, que lo hablaba, el peor castigo que puede recibir es la ira de Dios, una eternidad sin Él. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los creyentes? Porque Pablo está hablando a la iglesia y pareciera que se desviara hacia los incrédulos. No, esto tiene que ver con nosotros, iglesia. Y es que esta ira de Dios, estas consecuencias del pecado, es para los incrédulos, no para los creyentes. ¿Sí? Porque ellos no conocen a Dios, lo ignoran y lo rechazan y cosechan las mismas consecuencias, ¿cierto? de su extravío. Pero los que ya conocemos a Dios, los que ya hemos entendido a Dios, los que ya hemos oído su palabra, los que hemos conocido su ley, los que hemos sido instruidos en la santidad, en la verdad de Dios, no podemos otra vez estar en eso. ¿Sí? Pero si caemos en eso, Dios va a permitir que suframos las consecuencias. Dios no va a decir, no, porque es mi hijo, entonces no voy a permitir que sufra consecuencias. No, vamos también a sufrir las consecuencias. Pero no es lo ideal, o sea, nosotros, por eso dice la palabra, en el siguiente verso, justamente, el versículo 7. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis, ¿qué? En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. ¿Sí? Antes sí caminábamos en eso, vivíamos en eso, era nuestro estilo de vida. Pero ahora en Cristo tenemos una relación con Cristo, ¿cierto? Tenemos una nueva identidad, que era lo que veíamos hace 8 días. Por lo tanto, debemos rechazar nuestra antigua identidad, abrazar nuestra nueva identidad en Cristo, no tener más lealtad con Satanás y el pecado, sino tener lealtad con Cristo y con su obra y con su reino. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6, versículos 1 al 6. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Sí? La palabra aquí en otro tiempo hace referencia, ¿sí?, a el pasado, ¿sí?, en alguna oportunidad, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, pasado. Eso debe ser un pasado para nosotros. Esos pensamientos, esos deseos desenfrenados, ¿sí?, esos apetitos prohibidos, es nuestro pasado, no es nuestro presente en Cristo, es nuestro pasado. Es nuestro pasado. Ahora,
Te pregunto en esta mañana, ¿estás luchando contra el pecado sexual o estás peleando para matarlo? Porque es muy diferente, ¿sí? Mucha gente dice, ay, no, es que yo estoy luchando, y es como, uy, sí, yo intento, pero vuelvo y caigo, intento, pero sí, ahí voy. No, eso no, uno tiene que pelear para matarlo, hacer morir, dice la palabra, pelear para matarlo. Estamos en una lucha, iglesia. La carne, Satanás y el mundo no son simplemente alguien que vive ahí y no más. No, es alguien que está haciendo guerra contra nosotros todos los días. Y si nosotros no batallamos de la misma manera, vamos a caer. Miren, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Cuando se refiere al pecado se hablan en términos militares, en términos de guerras, en términos de batallas. 1 Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Batallan contra el alma. Esto es una guerra, iglesia. Esto es una guerra contra toda la contaminación de esta sociedad y del mundo. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Dice de la siguiente manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces yo me quiero consagrar a Dios, pero el mundo viene y me ataca, y Satanás me ataca, y mi carne me ataca. Y si yo estoy descuidado, voy a caer. Si yo no tengo la mentalidad, la perspectiva correcta respecto al pecado, si no en mi mente no estoy diciendo, yo ya morí a esto, yo no vuelvo a esto es mi pasado, soy una nueva criatura en Cristo, soy resucitado, pues voy a terminar luchando y cayendo nuevamente. Hasta que realmente decidamos pelear. Pelear fuente a muerte. Muy bien, ahora para terminar, iglesia, quiero compartir, ya terminamos aquí los pasajes, quiero compartir unos consejos prácticos de cómo hacer morir lo terrenal en nosotros. Lo primero es confesar a Dios. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Lo primero es confesar, ir a Dios. Señor, he hecho esto. Y la palabra confesar en el original es repetir, ¿sí? Es decir el pecado por su nombre, como Dios lo considera, no disfrazándolo, porque a veces uno lo disfraza. No. Si es adulterio, es adulterio, si es fornicación, lo que sea, lo confieso como Dios lo llama por su nombre. Confesarlo a Dios. Señor, he cometido esto, Señor, he hecho esto. Perdóname. Dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo segundo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Os ruego, no os conforméis, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo segundo es, pídele a Dios que renueve tu mente. Pídele a Dios que renueve tu mente. Señor, renueva mi mente, cambia mis pensamientos, cambia mi manera de ver las cosas. Quita de mí ese pasado, esos recuerdos, esos deseos. Dame nuevos pensamientos. Renueva mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Pero hay que clamarlo, arrodillados, suplicándole a Dios. El siguiente consejo, tercer consejo, pídele a Dios que te dé nuevos pensamientos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios, dame nuevos pensamientos, dame pensamientos buenos, dame pensamientos amables, virtuosos, dignos de alabanza.
de himnos de alabanza. Todo, ¿ven cómo todo se dirige a la mente? Todo cómo se dirige a la mente. Cuarto consejo, entiende que solo en Dios hay satisfacción y gozo. Porque a veces nosotros permitimos y hacemos cosas indebidas porque creemos que eso nos va a traer verdadera satisfacción, ¿cierto? Pero después de que hemos pecado, nos sentimos los más avergonzados, miserables y vacíos. Solamente en Dios hay verdadera satisfacción y gozo. Salmos capítulo 16, versículo 11. Dice, Salmos 16, 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sí? Qué confortante es eso, que si vamos a Dios, en Él hay plenitud de gozo. Y a su diestra hay delicias, hay bendiciones. La palabra de Dios dice en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los puros, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. ¿Sí? Hay un gozo en ir a Dios, a su presencia, y buscar en Él todo lo que necesitamos, y Él nos satisface. Y si vivimos pureza, vamos a ver a Dios. ¿Sí? Y cuando habla de ver a Dios, no solamente habla de verlo por fe, sino también habla de experimentar sus bendiciones, ¿sí? De experimentar sus favores en nuestra vida. Quinto consejo, toma decisiones prácticas en tu vida. ¿Sí? Si el problema es el celular, pues, no sé, boto ese celular. ¿Sí? O lo bloqueo, solamente le permito ciertas cosas en mi celular. ¿Sí? Si tu tentación es estar solo, pues entonces procura no estar solo. Si la tentación viene cuando estás con esa persona que sabes que no debes estar, pues entonces evítalo. Huye. Cuando te veas envuelto en la tentación, huye como hizo José. Huye. Pero decisiones prácticas. ¿Sí? Como hablábamos, la santidad no es una obra pasiva, no es algo místico que Dios va a hacer en nuestra vida, es algo que nosotros tenemos que poner nuestra parte también. Sexto consejo, busca un compañero de rendición de cuentas. Busca un compañero de rendición de cuentas. La palabra de Dios dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Hay un poder en tener a alguien, un par, al quien yo le pueda confesar, caí, hice esto, y que pueda orar por ti. Recuerden que cuando se habla de luchar contra el pecado, se habla de una guerra, y en una guerra hay soldados, ¿cierto? Así que hay soldados con los que podemos luchar contra esas batallas, contra esas guerras, contra ese pecado, hombro a hombro. Busquemos un compañero de rendición de cuentas, a quien podamos confesar y orar unos por otros. Y el último consejo y el más importante, depende del Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Bueno, 12 y 13 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Entonces ahí nos habla de la obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer morir las obras de la carne es por el Espíritu Santo. Si en nuestras fuerzas no lo vamos a hacer, pero si tenemos una comunión, una dependencia, una sensibilidad al Espíritu Santo, viviremos, vamos a ser victoriosos. ¿Y el Espíritu Santo cómo obra? El Espíritu Santo no es algo místico. El Espíritu Santo obra por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, por medio de congregarse. Así que debemos obedecer a Dios en este aspecto, ¿no? Todos esos medios de gracia que Dios nos ha dado. Estos son los consejos, iglesia, y para concluir, ¿estás luchando o estás peleando para matar el pecado sexual en tu vida? Si no matas, te matará.
¿Y quiénes pueden matar el pecado? Los que estamos en Cristo. Los que estamos en Cristo. Por el poder de su Espíritu que está con nosotros. Así que si no conoces a Cristo, te invito a que lo conozcas, a que creas en Él, a que su Santo Espíritu entre a tu vida y puedas unirte a Él para poder luchar contra el pecado. Y si lo conoces, es hora de obedecer su palabra y de tomar el consejo de la palabra de Dios, como hemos visto en esta mañana. Vamos a orar, iglesia. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra, Dios, que hace como un corte incisivo, Señor, en nuestra alma, que duele, Señor, que confronta, pero que también alienta y conforta, que consuela. Estamos en medio de un mundo, Señor, de una sociedad, Dios, que nos ataca, que nos presiona. Tenemos un enemigo, Satanás, tenemos nuestra carne también, que batallan, Señor, internamente contra el espíritu, contra las cosas espirituales. Señor, te pedimos, Señor, en esta mañana que nos ayudes, Dios, a considerarnos muertos, Señor, a ese pecado, a no darle espacio alguno, a vivir, Señor, en esa nueva vida resucitados en Cristo Jesús. Es una batalla, Señor, es una lucha, y por eso te rogamos, Dios, que renueves nuestra mente, que nos des nuevos pensamientos, que nos ayudes a entender que solamente en ti hay gozo y hay plenitud y hay bendición. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de los medios de gracia que nos has dado, la oración, la lectura de la palabra, la congregación, Señor, para depender y ser sensibles más a tu Espíritu Santo y obedecerte y seguirte, Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra y nos encomendamos a ti y lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.